problemas. Amén. Pero hoy quiero llevarlos a la palabra y vamos a ver cuando tenemos problemas a dónde acudimos. Para los que anotan y le ponen título a las prédicas. Cuando tiene un problema, ¿a dónde acude? ¿A dónde va? ¿A dónde corre? Amén. Había una pareja. Uno era predicador o era líder. Y él baja a su comedor. Y cuando baja a su comedor mira a su esposa muy elegantemente vestida de color negro. Y le dice: ¿por qué te vistes de negro si vamos para la iglesia? Es fiesta. Entonces le dice la esposa: no, me he visto conforme al momento que vamos a asistir. Le dice: pero vamos a la iglesia, no vamos a un funeral. Entonces la esposa muy sabiamente le dijo: sí, yo siento que vamos a un funeral, no a la iglesia. ¿Y por qué dices eso? Pues porque yo he visto toda esta semana quejándote, lamentándote que Dios no existe. Entonces debo entender que Dios ya murió. Por lo tanto, vamos a un funeral. Muchas veces nosotros hoy en día creemos que Dios está muerto, que Dios se le terminó el poder para poder hacer lo que antes hacía, que se le terminó el poder de abrir el mar rojo nuevamente, de parar el sol y de hacer tantas cosas. Entonces, en el transcurrir de los días, muchos de nosotros se nos acaba el deseo de orar, se nos acaba el deseo de leer la palabra, se nos acaba el deseo de buscar a Dios, porque creemos que la respuesta no está en Dios, sino que está en las personas naturales y no en lo sobrenatural. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros movimientos, hacemos que Dios está muerto y Dios no está muerto. Amén. Entonces, somos incapaces de creer que Dios puede hacer algo en nuestras vidas cuando estamos pasando momentos difíciles. Se nos olvida al Dios al cual servimos, al Dios al cual amamos, al Dios con el cual tenemos la necesidad o el deseo de poder casarnos con el amado. Nuestra mente finita enterramos a Dios dándonos cuenta que cuando Dios está en silencio, mi mente finita no entiende que Dios es cuando está trabajando. Cuando Dios se queda callado en un problema por el cual estás pasando, cuando Dios no tienes una voz de un profeta, no le sientes sabor a la Biblia, no le sientes sabor a la oración y sientes el mundo se te viene encima, que no tenemos a dónde acudir, creemos que Dios se ha ido, ya no está, y que el propósito que tenía para con nosotros desapareció. Pero la única intención de Dios es que cuando Él se está callado, simplemente Él quiere que tengamos una experiencia en los desiertos para poder conocerlo. No existe forma alguna de conocer a Cristo que cuando estés pasando un desierto. No existe otro proceso para cumplir un propósito. Lo que pasa es que mi mente finita no entiende la mente infinita de Dios. Dios nunca abandonó a su Hijo. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y Dios es omnisciente. Está en todo lugar, es todopoderoso y todo lo conoce. Por lo tanto, cuando malinterpretado se dice en la Biblia que el Padre abandonó al Hijo, es la mentira más grande que yo haya escuchado. Porque Dios jamás desampara a sus hijos, y más aún a su Hijo engendrado unigénito,
que fue santo, sin mancha y sin pecado. Si no me abandona a mí, si no te abandona a ti, que fallamos a cada momento, a cada rato, ¿cómo iba a dejar solo a su amado Hijo? Entonces, lo que pasa es que son necesarios los procesos. No hay propósito sin proceso. No hay gloria sin proceso. No hay victoria sin lucha. No hay gloria sin muerte. Y eso es lo que hoy la iglesia está confundida, creyendo tener la gloria con efecto de microondas. Usted agarra algo, lo pone en el micro y de 2 por 3 está caliente. Los procesos de Dios son diferentes. El nivel de crecimiento que usted ha adquirido ahorita en estos 3 años que hemos predicado la palabra es un nivel de confrontación que también ha tenido con el enemigo. Por lo tanto, no hay propósito sin proceso. Y el propósito de Dios a través del proceso es que Dios forme en nosotros su esencia, su naturaleza, su carácter, su propósito, su nombre en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Es lo único que Dios quiere. Que la obra de Dios sea perfeccionada en nosotros. Dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la medida, a la estatura del varón perfecto. Y solo hay un lugar o un camino para llegar a esa estatura. Y eso se llama la cruz. Volviéndonos amigos de la cruz. Todos tenemos que atravesar procesos para llegar al lugar donde hoy estamos. Todos procesos. Si usted tiene un título universitario, son procesos que usted vivió, noches de desvelo, estudiando, esforzándose para llegar a tener un título, empresas y todo aquello en el cual hoy usted está parado. Nada es gratis, todo es parte de un proceso. Lo que pasa que los procesos los queremos a nuestra forma y no a la forma de Dios. Los procesos los quiero como yo quiero, cuando quiero, en el tiempo que yo quiero, y no en el tiempo que Dios quiere y a la forma que Dios quiere. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, el pueblo de Israel, para entrar a Canaán, a la tierra prometida, pasó por un proceso, pasó por el desierto. José, para llegar a ser el segundo en Egipto, para llegar a serle el administrador, el que tenía el poder, pasó un proceso, pasó la cisterna. Luego fue vendido a Potifar, estuvo en la cárcel y pasó el proceso para llegar a ser el mano derecha de Faraón. Daniel, para llegar a tener el nivel de revelación más grande, de poder conocer a Dios, de poder establecer en sus capítulos del 9 en adelante los tiempos finales que pocos profetas se le fue revelado, tuvo que pasar y estar ¿dónde? En el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos 3 amigos de Daniel, para que el ángel de Jehová, aquel cuarta persona que se miraba, cuando estaban en el horno de fuego, tuvieron que pasar. ¿Por qué? Porque desobedecieron una orden del hombre de poder adorar a dioses falsos. Procesos. Necesitamos entonces, para ser llamado el padre de la fe, Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, a su único hijo, del cual descendería el linaje de David, el linaje de Jesús, donde serían benditas todas las naciones. Y Abraham lo sacrificó en su espíritu. Abraham lo sacrificó en su interior. Ciertamente lo que Dios quiere es que hagamos entregas para poder entender la mano poderosa de Dios y quedarnos callados y saber que todo proceso, todo problema, toda situación difícil que tú estás pasando en la vida, sea enfermedad, económico, familiar, legal o lo que sea, Dios te lleva con un proceso para cumplir un propósito que al final la gloria de Dios resplandecerá sobre tu vida. No es como se comienza, es como se termina.
Y eso es lo difícil que hoy la iglesia no puede entender. Cree o quiere procesos microondas. Quiere que por venir una vez el domingo a la iglesia está cumpliendo con Dios. Eso es una parte. La otra parte es cumplir lo que en la iglesia se te enseña. ¿Estamos bien? Entonces, Dios lo que quiere en medio de los procesos es que volvamos nuestro rostro a Él. Dios lo que quiere es llamar la atención que en medio del proceso Dios está contigo, que Dios no te ha abandonado, que en medio de esa situación difícil ahí está Dios. Y muchas veces sentimos que estamos ganando la batalla y lo demostramos, y muchas veces sentimos que estamos perdiendo la batalla y también lo demostramos. Miremos a Elías. Hoy vamos a estudiar sobre Elías. Elías, en el capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18. Elías viene de tenerle una victoria tan grande, pero tan grande. Primero se había acercado al rey y le había dicho: ¿sabes qué? No va a llover por 3 años y medio. Ahí le dice por un tiempo. Y después Dios y aquella agua no llovía sobre sobre el pueblo de Israel. Pasado 3 años y medio, Dios le dice: ve de nuevamente donde el rey Acab, y dile que va a llover. Y efectivamente, el rey, cuando lo mira, le dice: ¿eres tú quien tiene sin agua al pueblo de Israel, o a mi pueblo? Y entonces Elías le dijo: no, eres tú por la desobediencia que has mantenido con el Dios Todopoderoso. Pero ustedes leen todo 18 y dice: convoca a tus profetas al monte Carmelo, y ahí vamos a poner una ofrenda y vamos a orar, que tus profetas oren al Dios al cual sirven, y yo voy a orar al Dios Todopoderoso para que descienda fuego del cielo y pueda quemar la ofrenda. Pues pasó, aquellos 850 levantaron un altar y empezaron a adorar a Dios, a sus dioses, y aquel Dios no llovió fuego. Vino Elías y empezó a clamar a su Dios, y empezó el fuego a descender del cielo a quemar la ofrenda. Y aparte de eso, con la espada de Elías mató a los 850 profetas de los Baales. Y aquella gran victoria de aquel profeta, y aquella tremenda victoria. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene un mensajero? Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Había tenido la gran victoria Elías, el gran profeta Elías. Y dice: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho. De todo lo que había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy yo mejor que mis padres. Verso 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Verso 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida
caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Wow. Elías había tenido la gran victoria de su vida. Cuando tú tienes una victoria en tu vida, habrá alguien a quien tú incomodas. El mundo de las tinieblas se alborotará, no estará contento. Y entonces, volvamos al verso 1. Dice entonces, Acab le dio la noticia ¿a quién? A Jezabel. Y cuando Jezabel recibió la noticia, ¿qué hizo Jezabel? Le mandó un mensaje a Elías. Oye, profeta de Dios. Oye, profeta de Dios. Verso 2. Dice, oye, profeta de Dios, así me hagan los dioses, si mañana a estas horas no terminas como uno de los profetas los cuales tú asesinaste. Satanás siempre te va a mandar mensajes para destruirte, para arruinarte, para meterte miedo. Satanás te enviará mensajeros siempre, porque no estará contento con la victoria que tú has tenido. ¿Y cuál es la victoria que tú has tenido? El poder dar gracias a Dios en todo. El poder decir, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Satanás enviará mensajeros para decirte, te quiero en esta posición. Te quiero en estas condiciones, te quiero muerto, te quiero fuera de tu familia, te quiero divorciado, te quiero sin tus hijos, te quiero no adorando, te quiero lejos. Ahora bien, Jezabel, ¿qué significa? Jezabel viene de una palabra compuesta de dos palabras. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Jezabel era la esposa de Acab, ¿estamos claros? Entonces, Jezabel viene de la palabra compuesta que significa mediante la idea de una, y también significa habitar en un lugar o morada. Significa que viene de la original, que significa morar con soberbia o morar con altivez. En otras palabras, Jezabel significa una pregunta que encierra con soberbia para que habitemos ahí y no podamos salir de la condición en que ella nos quiere encerrar. Cuando tú recibes un problema, o recibes una pregunta, o recibes una amenaza, es porque Jezabel te quiere encerrar en un círculo donde no tienes salida, y que la única salida es someterte al problema y olvidarte quién es Dios. Jezabel mandó este mensaje al profeta Elías, que lo iba a matar. Lo iba a matar. Todo comienza con una pregunta. ¿Qué significa Jezabel? Como una pregunta y habitar en un hogar. Todo comienza, el pecado comienza con una pregunta. Génesis capítulo 3, verso 1. La serpiente, que era astuta, se fue donde la mujer, ¿y qué le dijo? ¿Acaso Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Una pregunta. Jezabel te inquietará con una pregunta, y entonces en esa pregunta, que va con dolor, con angustia, con proceso, con calamidad, con miedo, tú tienes que buscar una respuesta. Ahora bien, Elías, ¿a dónde buscó la respuesta? ¿Dónde fue Elías a buscar la respuesta después que había recibido el mensaje que lo quería ver muerto? Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Dice
se fue al verso 3. Primera de Reyes 19, verso 3. Dice, vamos, aquí lo leo entonces. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Para salvar su vida. Y la palabra de Dios en Mateo me dice que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Elías viene y dice, quiero salvar mi vida. Se le olvida lo que hace días había hecho, o días anteriores había hecho. El problema aquí no es la pregunta de Jezabel, o la amenaza de Jezabel, o lo que te está enviando a decir Jezabel. Aquí lo importante es, ¿dónde voy a buscar la respuesta? ¿A quién acudo por la respuesta? Y dice, él salvó su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Mire qué lindo esto. Mire qué lindo esto. El enemigo deposita la pregunta en ti. Ya te puso miedo. Voy a perder la casa. Voy a perder mi familia. Voy a perder mi hijo que está en coma. Voy a perder esto. Voy a perder la situación. Y Elías, en el instinto natural que tenía, conoce del Dios. Y dice, voy a irme a Berseba, que está en Judá. Judá significa alabanza. Entonces, y Berseba significa un pozo, o el pozo del juramento, que incluye 7 pozos, o sea, la plenitud de Dios. Mire qué tremendo esto. Cuando él escucha la amenaza de Satanás, él viene y en la naturaleza corrupta, la boca es el sentido del ¿qué? Del gusto. ¿Estamos? Del gusto en la triple naturaleza. En el alma, ¿cómo se llama? Razón. Y en el espíritu se llama oración. Ahora bien, él, en lugar de ir con la boca a buscar un razonamiento espiritual para tener una oración con Dios, mire lo que hace. Se va lógicamente a Berseba. Berseba significa pozo del juramento. Significa pozo, fuente, cisterna. Significa aclarar, decir claramente, declarar. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Dice, viendo pues el peligro, verso 3. La palabra viendo, él no miró algo natural. Él se imaginó algo en su mente. Vino una imaginación a él. Cuando Jezabel le manda a decir las palabras que lo quiere ver muerto, Elías no miró a Jezabel. Elías solo escuchó. Pero en su imaginación, en su triple naturaleza corrupta, creó cuadros de mentira y dijo, aquí me quieren matar. Y entonces esa imaginación lo llevó a tomar decisiones incorrectas. Cuando a ti te llega una noticia, ¿qué es lo que se activa? Una imaginación. Y dices, te viene la noticia, te van a quitar algo, te van a pedir esto, te andan buscando, te andan persiguiendo, y entonces viene la imaginación,
y empiezo a hacerme cuadros de mentira que Satanás te mete en tu pensamiento para desequilibrarte. ¿A cuánto nos ha pasado? Recibo una situación y empiezo. Ya, ejemplo, te corrieron del trabajo. Tu imaginación empieza a decir, ¿de qué voy a comer? Tengo que pagar esto. Tengo esta deuda. No sé qué voy a hacer. Y empiezo a hacer aquello que, cuadros de mentira en tu mente. Entonces dice Elías, viendo, se imaginó y dijo, esta mujer es peligrosa. Esta mujer es más fuerte que mi Dios. Me va a matar. Por lo tanto, voy a salir huyendo. ¿Por qué? Porque Jezabel te mandó una pregunta y te encerró en un círculo que no puedes ver más allá que lo que el problema quiere asfixiarte. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Elías viene y dice, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Y vino a Berseba. Berseba es la fuente. Y estamos bien en ese inicio que hizo Elías. Fue una fuente. Berseba era el lugar donde Abraham hizo pacto con Abimelech. Berseba era un lugar o un pozo donde también Isaac hizo pacto con Abimelech. Y Berseba era donde estaban los 7 juramentos que Dios había hecho, la estatura completa, para llegar a la plenitud de Cristo. Elías corre al desierto, se va a Berseba, en que está en Judá, para levantar una alabanza. Pero mire lo que hace Elías. ¿Se quedó ahí? No. ¿Qué dice la palabra? Y dejó ahí a su criado. Hoy en día Elías tuvo que haberse quedado ahí, porque ahí está la fuente, ahí está el pozo, ahí está la alabanza, ahí está la gratitud, ahí está la adoración. Pero su imaginación era tan temerosa que Jezabel lo había encerrado en un círculo, que él corrió con el problema, pero sobre ese problema cargó la imaginación que causaba el problema. El problema puede ser tan sencillo, pero como estamos encerrados con un mensaje del diablo y creemos que no va a haber salida, creemos que estamos ya listos para morir. Y entonces Elías, en su carnalidad, dice, corro ahí, pero después dice, mejor dejo al criado. Y mira para dónde se fue Elías. Verso 4. Verso 4. Dice, y él se fue por el desierto camino de un día. O sea, no se quedó donde tenía que quedarse, sino que se fue para el desierto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en medio de ese proceso, en medio de esa aflicción, en medio de esa angustia, sí acudimos a Dios en primera instancia, pero después nos olvidamos de Dios? Se nos olvida quién es Dios. ¿Por qué? Porque entramos en el círculo de Jezabel con aquella pregunta metida dentro, que Satanás me quiere matar, te quiere quitar la casa, quiere perder tu familia. ¿Qué es lo que pasa? Un problema sencillo lo hacemos grande. ¿Qué significa dragón? Significa enlongar, de algo pequeño hacer algo grande. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, corremos con parte del problema, pero en realidad corremos con la imagen del problema que hemos creado. O sea, muchas veces la iglesia hoy se ahoga en un vaso con agua. ¿Por qué?
Porque su imaginación perversa es más grande que la fe que podamos tener en Dios. Se terminó, se acabó, ya no hay más salida. ¿Por qué? Porque corro con el problema y el problema es tan sencillo. Ya vamos a ver cómo se soluciona. El problema es tan sencillo, pero la imaginación me hizo volar a un camino incorrecto. Si la imaginación fuera santa, todos los días usted pensara en las bodas del Cordero, hacia donde usted tiene que llegar. Imaginarse ese cuadro hermoso cuando mire a Cristo como su amado, cuando su velo sea quitado, cuando usted sea la esposa. Ese cuadro hermoso rodeado de los 4 animales, de los 4 seres vivientes que dice la palabra, en el trono de Dios, y en aquella linda escena hermosa de que lo que hicimos aquí en la tierra valió la pena. Pero la imaginación no la ocupamos para eso, sino que la imaginación lo ocupamos para entretenernos, que es lo que Satanás hará con nuestra vida. Pero algo te digo, no es lo que Satanás quiere, es lo que Dios quiere. Y por lo tanto, en el proceso en el cual estás pasando, no se hará lo que Satanás diga, sino que se hará lo que Dios diga que se haga, según sea tu reacción y tu búsqueda de respuesta en medio del proceso. Entonces, ¿con qué corremos? ¿Con el problema o con la imaginación del problema? ¿Con qué tú corres? Y dice, y se levantó y se corrió. Elías, ¿con qué imaginación se levantó y corrió? Se levantó y corrió con ambas. Número 1, se recordaba las palabras que le había mandado decir el mensajero: te voy a matar. Pero aparte de eso, corrió con una gran carga de una imaginación corrupta. Y eso es lo que hoy la iglesia le pasa. Carga con unas imaginaciones corruptas que nos volvemos jorobados por el peso del pecado, que no podemos ver más allá, sino que solo nos encierra ese círculo de que te quieren ver en sus manos. Aleluya por eso. Y dice, y se fue al desierto. Un día de camino. Vale más que solo caminó un día. ¿Qué significa desierto? La palabra desierto viene de la palabra midbar, que significa, en el sentido de arrear, pasto, potrero, pero significa también el que habla con su órgano de la boca. Significa el que está en el desierto con una soledad. Pero me encanta su palabra original, que significa hablar en el sentido destructivo. Eso es desierto, y lo pueden ver en Strong. Sean como el pueblo de Berea. La palabra desierto significa hablar en el sentido destructivo. Y también desierto significa añadir. Ahora bien, cuando se va al desierto, cuando estamos en medio del proceso, ¿qué es lo que busca Satanás? Llevarte al desierto. Ya Elías lo tenía en esa posición. Ya había dejado la fuente, había dejado Berseba, había dejado Judá. Ahí había dejado a su criado. En otras palabras, intercede por mí, ahí ayúdame vos. No, el trato es personal. Y entonces sale al desierto. Y en el desierto, recapitulando, ¿qué significa desierto? Significa hablar con la boca en el sentido destructivo. Significa añadir. Cuando tú estás en un desierto, empiezas a destruir lo que has aprendido de parte de Dios.
Y la forma de destruir es la falta de fe que tienes en el Dios Todopoderoso. Y empiezas a llenarte de soberbia, de malas palabras, de altivez, de orgullo. Y empiezas a desbocarte y a hacer chiquititito a Dios, en pocas palabras, a enterrar a Dios y darle una mayor exaltación al problema en el cual Jezabel te tiene metido. En vez de estar orando, guerreando, levantando las manos al cielo, cantando, darle gloria a Dios, estás despotricando con aquellos que solo son escalera o instrumentos en el proceso para hacerte crecer y que conozcas a Dios. Satanás llevó a Elías al desierto. ¿Para qué? Y dice, añadió tanto al problema, añadió una imaginación. Mira, es que cuando entendemos esto en el espíritu, te puedes reír del problema. Porque todo es para bien. Todo es para ver la gloria de Dios. Todo es para llevarte a un nivel diferente. Todo es para que conozcas a Cristo. Todo es para que digas, hoy es el momento del examen, iglesia. Lo que has aprendido en la teoría, hoy vamos a ponerlo en práctica. Así es que saque el lápiz. Y se ha llegado cuando llegaba la señora de la escuela. Apláudele al Señor. ¿Sabe? ¿Se acuerda usted de esos momentos cuando estaba en la escuela? Y usted llegaba, y usted tal vez iba, pero sin estudiar, y decía la maestra, guarde su mochila, cuadernos abajo del asiento, saque una hoja en blanco y saque un lápiz. Esta es una prueba, decía. Lo mismo hace Dios. En los procesos, eso es lo mismo que hace Dios. Iglesia, guarden sus Biblias. Iglesia, saque una hojita. Porque va a un proceso para que sepas y te des cuenta quién soy yo. Pero Satanás lo lleva al desierto ¿para qué? Despotricar. ¿Cómo usted despotrica? Dios, yo no me lo merezco. Mira, hay tanta gente ahí. ¿Y por qué a mí, Dios? ¿Por qué te la traes conmigo? ¿Por qué solo a mí? Mira cuántos hay. ¿Y por qué me escogiste a mí? Si yo te sirvo, yo te hago esto, yo te hago lo otro, yo acá, yo allá. ¿Y por qué conmigo? Porque Dios a ti es que te ama. Y porque te ama, necesita meterte al proceso. Y porque te ama, te mete a esa situación para que seas graduado con vestidura de lino fino, brillante y resplandeciente, y puedas conocer quién es Dios. Así que olvídate de los demás. El proceso es tuyo, la oportunidad es tuya, no es de nadie más. Es porque Dios te ama, porque Dios quiere sacudir todo aquello, porque Dios quiere limpiarte, porque Dios quiere quitar toda abominación, porque Dios quiere quitar toda mentira, porque Dios quiere quitar todo aquello, porque te quiere puro y santo para ser la esposa del Cordero. Y eso solo es a través de los procesos. No hay otra forma. Entonces, Elías, todo empezó por una pregunta, un mensaje que le mandó Jezabel. Mañana a estas horas estarás muerto como uno de mis profetas. Y Elías, ¿para dónde iba? 3 capítulos después, ¿cuál era el propósito de Dios? Arrebatarlo. Pero no podía arrebatarlo si todavía estaba en un círculo de Jezabel, teniendo metido una imaginación perversa y no darse cuenta quién era Dios. ¿Cuántos quieren procesos?
¿No quieren ser la esposa? Que es lo bonito. Es que, ¿quiénes quieren ser la esposa del Cordero? Pero la noticia es que para ser la esposa del Cordero tiene que ser procesado. Entonces su proceso ya tiene un propósito. Y ese propósito no es suyo, sino que es de Dios. Porque Dios, la palabra de Dios dice, Dios llamó y escogió y los predestinó desde antes de la fundación del mundo. El hecho que usted está aquí recibiendo enseñanza para ser ataviada como la esposa del Cordero, no es porque yo lo escogí, ni porque o porque yo escogí este mensaje, sino porque a Dios le plació darnos la oportunidad de decir, este es el camino para que seas la esposa de Cristo. Esto es glorioso. Amo a Dios por ello. Vamos bien entonces hasta acá. Se fue al desierto. Y cuando está en el desierto, en lugar de hablar y profetizar para decir, ay diablito, si maté 850, que le voy a tener miedo a esa amenaza que me hizo Jezabel. No, pero mire lo que dijo Elías. Y a muchos nos pasa así. Dice, sigamos, dice, y deseando morirse, déjenme el verso 4. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Es que es bueno para hablar también. ¿Cuántos de nosotros estamos en un proceso y decimos, Dios, ya no aguanto, mejor quítame la vida, ya no puedo, ya no soporto más? ¿Cuántos hemos dicho esto? Porque el problema nos ha ganado. Pero yo te tengo buenas noticias. Si estás vivito y coleando, es porque aún puedes aguantar el proceso. Y ese proceso te llevará a algo grande. Elías, ¿qué dijo? Quítame la vida, ya no quiero más. De nada sirve haberme convertido en un profeta, haber ido a avergonzar a los profetas de Baal y matarlos, sino que él se fue a profetizar para destrucción, añadir algo que Dios no quería. Y muchas veces la iglesia hoy añade más al proceso que lo que Dios quiere del mismo proceso. Hacemos más grande nosotros el proceso. Era cierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenían que pasar el desierto para llegar a Canaán. Pero lo que ellos hablaron para destrucción, hablaron para maldad, hablaron para arruinar. Entonces Dios dijo, otra vueltecita. Añadieron más. Y seguían renegando. ¿Por qué me sacaste de Egipto? Bien, estábamos allá, que aunque sea comida de esclavo teníamos allá. Y dijo Dios, otra vueltecita. Vamos a añadirle más, porque su bocota no ha aprendido que tiene que adorarme y darme gracias en todo y por todo. Cuando el pueblo da gracias en todo y por todo, entonces Dios quita la añadidura y avanza en su proceso. Diga, no hay propósito sin proceso. Para cumplir mi propósito tengo que pasar un proceso. Entonces, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una amenaza de Satanás, cuando diga, ay, yo te quiero a ti, gócese, alégrese, bendiga a Dios y dígale, Dios, aquí está mi oportunidad de pasar mi examen y lo voy a pasar con excelencia. Y la excelencia es dándote gracias, gracias, gracias. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad.
Pero cuando le viene un proceso tras otro proceso, ¿qué dice usted? Otra vez. Ya estoy cansado. Ya no aguanto. Sí, claro que aguanta. Claro que aguanta. Porque ya va a ver cómo vamos a terminar esta enseñanza. Claro que aguanta. Ay, ay, ay. Y dijo, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Eso es cuando ya no aguantamos la presión del problema. Cuando ya Jezabel ganó la batalla, me encerró en su hogar y quiere que permanezca en esa habitación. ¿Qué significa Jezabel? Como una pregunta. ¿Y la otra palabra? Habitar en un lugar, encerrarme en un lugar. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Y Jezabel es lo que quiere meternos en un círculo, que no encontramos salida, que no encontramos dónde está la puerta, no la encuentro. Verso 5 dice: y echando debajo del enebro, se quedó dormido. Mire qué tremendo Elías. En vez de estar guerreando, orando, se fue a roncar. La palabra dormido significa, o se escribe yachen, que significa dormir, significa rancio, significa inveterado, significa crónica, significa dormir, envejecer. Cuando dice crónico es cuando lo que Satanás quería es que su temor fuera crónico, fuera permanente. Y entonces por eso lo echó a dormir. O sea, ejemplo, si usted deja un vaso de agua al lado de su cama con la intención de tomárselo antes de dormir, pero usted se duerme al día y no se lo toma al día siguiente, ¿cómo estará ese vaso? De la misma forma como lo dejó. Se volvió crónico. Si usted tiene una deuda y dice: mejor voy a dormir y tal vez cuando despierte la deuda está pagada. Y hablo en el ámbito espiritual. Hoy Satanás los encerró en un círculo que los apapacha y le dice: venga a dormir, mi tiernito. Cuando tenemos pretextos, Satanás nos mete a la cuna para dormirnos y no cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Entonces, dice que en el desierto habló: quiero morirme, renegó, murmuró del proceso. Y igual grado que se durmió. Se le volvió crónica la situación. Se volvió rancio. Se volvió añejo. Y dice, también significa propiamente estar suelto o lánguido. O sea, lánguido es estar falto de ánimo. ¿Cuántos de ustedes estamos faltos de ánimo? ¿Cuántos de nosotros hoy en la mañana con entusiasmo, con alegría? Hoy es día de alabar al Señor con ánimo, con alegría, con gozo, con entusiasmo. Y no que venía, ay, pues me hubiera quedado durmiendo, mano. Es por lo mismo. En otras palabras, Elías también significa, dormir también significa sacarte del propósito. En otras palabras, Elías estaba falto de ánimo, se había vuelto crónico su miedo, lo había sacado del propósito por el cual Dios quería tenerlo y se había vuelto sin fuerzas
para poder luchar. Entonces se durmió. Y todo empezó por una pregunta, por una amenaza. Y continuó por el lugar donde Elías fue a buscar una respuesta de la pregunta que le envió Satanás, que le envió Jezabel. Adán femenino y Adán masculino no mantuvieron el cerco cuidado, el cerco protegido. Y por ello la serpiente entró y llevaron todas las preguntas a su corazón y cayó el pecado sobre la humanidad. Y dice, verso 5, y dice, y echándose debajo del enebro quedóse dormido. Y entonces dice Dios, es momento de actuar. Es momento de actuar, dice Dios. Elías creía que estaba solo, que lo había dejado solo, que no había nadie viéndolo. En medio de tu proceso hay camaritas que te siguen desde el cielo, viendo lo que haces, escuchando lo que dices, qué movimiento haces. Y entonces llegó un momento que Elías se durmió y dijo: Dios, tengo que ir, porque Dios jamás te dejará solo. Y dice, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Esto es hermoso. Cuando sientes que en medio del proceso no tienes fuerzas, Dios te dirá: levántate y come. Yo nunca te voy a dejar. Yo siempre estaré contigo. No te voy a defraudar. Pero dice, y el ángel le tocó. Y esta misma palabra tocó, si me da pantalla para que lo miren bien. Y esta misma palabra tocó la encontramos en Éxodo 12:22, porque aquí viene lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Dice Primera de Reyes 19:5, y echándose debajo del enebro quedóse dormido, y aquí luego un ángel que le tocó, y aquí la palabra tocó es la H5060. Vamos a Éxodo capítulo 12:22, que ahí mismo está en su pantalla. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y la misma palabra untad es la misma palabra tocó. Mire qué tremendo. Cuando viene Dios y te toca y te unta, el enemigo no puede tocarte. Cuando viene Dios y te toca con la sangre, eres marcado como su pueblo. Y entonces viene a desaparecer el círculo en el cual Jezabel te tenía metido. ¿Recuerdan qué significa esa parábola de Éxodo 12:22? Es cuando el ángel de la muerte iba a pasar esa noche. Y Dios le dijo al pueblo: maten un cordero en su casa. Y de la sangre de ese cordero, échenlo en jofaina. Y con un hisopo toquen los dinteles, unten con sangre, y el ángel de la muerte mirará la sangre y la muerte no podrá tocarte. Esto es impresionante. Volvamos a la palabra, hija. La misma palabra untad es la misma palabra tocó.
que significa, untad o tocó significa golpear con violencia. Significa poner la mano encima. Significa acercar. Significa derribar. Significa penetrar. Lo que Dios hizo con Elías es: dormilón, despierta. Con algo violento. Deja de dormir. Deja de estar ahí quejándote. Deja de estar murmurando. Es hora de que te levantes. ¿Por qué? Porque voy a acercarme a ti. ¿Por qué? Porque voy a derribar todo argumento que Jezabel haya puesto en tu imaginación. Lo tocó. Es necesario que Dios te toque de forma violenta. Es necesario que Dios te unte con la sangre. Es necesario que Dios te unte para que reacciones. ¿Qué nos lleva a la sangre? El arrepentimiento. Entonces, en medio del proceso, cuando estés en esa dificultad, cuando estés pasando un problema difícil, lo único que tienes que hacer es correr a la sangre y decirle: Padre, Padre, por algo esto me está pasando. Me arrepiento de todo corazón y haz lo que quieras conmigo, pero ciertamente voy a ver la gloria tuya en mi vida. Pero hoy no queremos buscar el arrepentimiento, porque el proceso ciertamente es causa de algo que hicimos. El proceso son consecuencias de algo que pasamos, producto de heredad, producto de reavivirlo nosotros. Recuerde que hay iniquidades, transgresiones, pecados y traspasos. Entonces por cada uno de ellos está la sangre para limpiar. Y entonces vino el ángel y le dijo: te toco. Te voy a liberar, te voy a sacar y come. ¿Qué tenía que comer? Primera de Reyes 19:5. Tenía que comer la palabra.